buenos días, queridos hermanos, gracia y paz a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quería compartir con ustedes el Evangelio que tenemos en el capítulo 3 del libro de Juan, 3:16 al 21, titulado De tal manera amó Dios al mundo. Vamos a leerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios bendiga su palabra. El capítulo 3 de Juan inicia con el encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo, y aquel maestro de la ley, y donde Jesús le manifiesta no solamente a Nicodemo, sino la importancia de que todo aquel que venga a Dios necesita nacer de nuevo. Y también era necesario que el Hijo de Dios sea crucificado en un madero. Este era un plan divino desde el inicio de los tiempos, un plan de salvación para el ser humano. El Evangelio de esta mañana comienza porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el evangelista nos muestra su asombro ante tal manifestación de Dios hacia el mundo. Un mundo tan hostil a él, sin embargo, Dios manifiesta su amor, recalcando el evangelista: de tal manera amó Dios al mundo. Y esto también lo repite en la epístola, en 1 de Juan 3:1, cuando dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados a poder apreciar la manifestación más grande de amor que el Padre nos dio a través del Hijo. Una manifestación de amor que refleja que Él nos amó primero. Por eso en 1 de Juan 4:10 la palabra dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Queda claro que el objeto del amor de Dios era el mundo. No hay persona, a través de esta manifestación de amor de Dios, que quede fuera de este alcance, de este proyecto de Dios. Por más pecador que sea, Dios lo ama. Y en Romanos 2:11, Pablo manifiesta lo siguiente, recalcando lo que acabamos de decir: porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios no distingue un ser humano de otro de una manera diferente. La salvación de Dios ha sido puesta de manifiesto para todo el mundo por medio de Jesucristo. Este amor ha derribado toda pared de separación que podría existir entre judíos y gentiles, de modo que todo el mundo tiene el mismo acceso a la salvación. Dios amó y entregó a su Hijo amado, a nuestro Señor Jesucristo, para que todos los hombres pudieran encontrar la salvación por medio de Él. Lamentablemente, no todos se benefician de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por lo que no creen en Él. El Evangelio también nos recalca que ha dado a su Hijo unigénito. Y el amor de Dios y el amor en general puede ser conducido en base a la acción. Dios amó y por lo tanto Dios dio. Dios manifiesta su amor en acciones. Él entregó lo más valioso que tenía. Y tenemos que recalcar acá que el término unigénito subraya la relación íntima y perfecta que había entre el Hijo y el Padre. El Hijo era el único representante que mostraba el ser, el carácter y la personalidad de aquel que le envió. El Señor lo menciona en varias oportunidades: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia.
y solamente aquel Hijo amado era aquel que podía llevar la semejanza de Dios para entregarse a sí mismo por los pecadores, para que cada uno de ellos pudiera obtener la salvación. Y la salvación y la liberación que Dios propone solamente es algo que el unigénito Hijo de Dios puede llevar a cabo. Fue necesario que Dios mismo se involucrase en este plan divino y viniese a salvar a los pecadores. Y esto es importante poder recalcar, que no habían dos voluntades diferentes entre el Hijo y el Padre. Ambos pensaban de la misma manera, y Pablo lo manifiesta así tanto en Romanos como en Efesios. Dice el Padre en Romanos 8:32, el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que entregó por todos nosotros. El amor del Padre no escatimó en darnos a su propio Hijo. En Efesios 5:2, Pablo nos habla acerca de Jesucristo cuando dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, lo cual refleja que no había dos voluntades diferentes, sino era un mismo sentir de ese Dios poderoso, tratando de salvar al hombre, involucrándose de una manera muy personal. Dios entregó a su Hijo amado para salvar a sus enemigos, es decir, a los pecadores. En Romanos 5 del 7 al 8, la palabra nos dice lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor sin ver nuestra condición actual. Siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. ¿Y cuál fue el propósito de esta muerte? Lo dice claramente el pasaje que viene a continuación cuando dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el propósito de la grandeza del amor de Dios es que ningún hombre se pierda, sino que tenga una vida eterna juntamente con él. Aunque el amor de Dios es tan grande, es tan inmenso, no servirá de nada si es que no crees en él. Este amor deja de lado toda obra personal, todo mérito propio, porque esto no sirve. La única condición para esta salvación es la fe. Dios pone como única condición la fe. Las buenas obras y el mérito propio son dejados de lado, porque esto, en resumidas cuentas, no sirve para nada. Este amor no es impuesto, sino es voluntario. Todos los hombres ahora tienen la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, es decir, somos nosotros los que decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Y hay un propósito de Dios manifiesto. Segunda de Pedro 3:9 dice lo siguiente: pero Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios alcanza a toda la humanidad. Él envió a su Hijo al mundo para que por medio de la fe todo el mundo pueda alcanzar la salvación y puedan obtener la vida eterna. Y Juan en 17:3 nos manifiesta en qué consiste la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El propósito de la vida eterna es que la vivamos hoy, conociendo a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Y esto es algo muy importante que resaltar. Si Dios pensara como habitualmente piensan los hombres, Jesucristo hubiera venido al mundo de frente para condenarlo. Pero eso no fue el propósito en el plan salvífico de Dios desde el inicio de los tiempos. Esto sería lógico considerando la condición pecadora del hombre, la manera como ofenden y cómo ignoran al Creador a causa del pecado. Pero el propósito de Dios a mandar a Jesucristo, a salvar al mundo, era para conseguir a través de la salvación.
Sin embargo, esto no quita que el juicio de Dios es inevitable. Y el hombre lo trae sobre sí en el momento que se niega a aceptar el regalo, esa gracia de Dios por medio de Jesucristo. En 2 Timoteo 1:10, la palabra nos dice lo siguiente: la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nadie en este mundo podrá decir que ha sido juzgado sin previamente haber recibido el amor de Dios por medio de Jesucristo. Y el Evangelio nos sigue manifestando lo siguiente, que aquel que no cree ya ha sido condenado. Como hemos dicho anteriormente, la fe en Cristo es la única manera en la cual el pecador puede acercarse al Padre y puede ser salvado de la condenación eterna. ¿Por qué razón? Porque Jesús pagó en la cruz el precio de todos nuestros pecados. Y por lo tanto, el Salvador que se arrepiente pone su propia causa en las manos de nuestro Señor Jesucristo. El creyente ya no viene a juicio, porque ya ha sido juzgado y condenado, y Jesús pagó el precio por el creyente en la cruz, entregando su vida. Por eso que en Juan 5:24 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto quiere decir que la condenación es un estado presente motivado por la negación del pecador a creer en Cristo. Es decir, la condenación viene producto de nuestra incredulidad. El hombre pecador ya está bajo condenación y la única esperanza que él tiene es aceptar la gracia que viene de Dios a través de Cristo Jesús. Dice el Evangelio: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No se trata de cuán grande sea tu pecado, si eres un asesino, si eres un violador, no se trata de eso. Muchos creen que de acuerdo al grado de pecado que uno pueda tener, ya eso genera condenación. Y uno puede decir: pero yo no he hecho eso, yo no he hecho esas cosas tan feas. Sin embargo, la palabra nos está mostrando a través del Evangelio que el pecado puede ser perdonado, pero aquello que no puede ser perdonado es el pecado de la incredulidad, es decir, no creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios puede perdonar todos los pecados, pero no perdona la incredulidad, porque la incredulidad te lleva a la falta de fe, y solamente por la fe podemos encontrar la salvación en Cristo Jesús. Si creemos en Cristo, por consiguiente, la obra de salvación de Jesucristo por medio de la cruz ya se llevó a cabo en cada uno de nosotros. Nuestros pecados han sido pagados por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Pero si nosotros rechazamos lo que Jesús hizo en la cruz, entonces nosotros tendremos que asumir la culpa por nosotros mismos y tenemos que pagar. Y por lo tanto sufriremos la condenación eterna. Y el Evangelio lo sigue mostrando y dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz moral y espiritual que alumbra al mundo, y con su venida esta luz ha resplandecido con toda claridad sobre el pecado. Las tinieblas describen la situación espiritual en la cual se encuentran aquellos que están pecando contra Dios. La mayoría de los hombres amaron más el pecado y por lo tanto lo rechazaron a él. Y todos sabemos muy bien el propósito de la luz. Cuando está oscuro, es decir, cuando estamos en una situación de tinieblas, nosotros no podemos ver qué tan sucio estamos. La única manera de contemplar nuestra sociedad es cuando la luz resplandece y esa suciedad, que es nuestro pecado, queda manifestada por medio de la luz. Y esto
es lo que ocurre con aquellos que no quieren que la luz se manifieste sobre ellos, porque su pecado queda descubierto y por lo tanto este tipo de personas suelen rechazar al Señor. Y lo rechazan, dice, porque sus obras eran malas. La razón por la que los hombres aman a las tinieblas es porque las obras que ellos hacen, digamos, son malas y no lo hacen por la ignorancia. Quiere decir que por la razón por la que los hombres aman las tinieblas no tiene que ver nada con la ignorancia, porque nunca han oído el Evangelio, sino porque sus obras malas están apegadas de tal manera que a vivir apartados de la voluntad de Dios. El mundo aborrece el Evangelio de Cristo porque el Evangelio de Cristo exige un cambio de vida. Vemos acá el ser humano en estos tiempos viene oyendo del Evangelio de diferentes maneras, ya sea por radio, por televisión, por prédica, por los medios sociales. El Evangelio de Dios está siendo manifestado. Nadie puede decir que en ningún momento ha escuchado hablar acerca de la palabra de Dios. Queda claro que una persona por tal motivo no es condenada a causa de su ignorancia. Las personas son condenadas a causa de su rebeldía, a causa de que su corazón rechaza tajantemente la verdad absoluta de Dios. Rechazan que sus obras de pecado sean manifestadas porque la luz de Cristo es reflejada sobre sus vidas. El hombre es el único responsable de su destino eterno. Esto es algo que tiene que quedar bien claro para nosotros. Por otro lado, la palabra nos dice que no viene la luz para que sus sombras no sean reprendidas. Todos sabemos que los delincuentes, los malhechores, actúan en medio de la oscuridad. Y como hemos dicho anteriormente, al actuar en medio de la oscuridad, ellos están tapando su manera de ser, su manera de actuar, su manera de vivir. Cuando uno se acerca a la luz, todo su pecado es manifestado. Todo su pecado es puesto de manifiesto. Cuando Jesús estuvo en el mundo, esto ocurrió con las personas que rechazaban el Evangelio de Cristo. Sus pecados fueron puestos al descubierto. A nadie le gusta que su pecado sea puesto al descubierto. Siempre van a tratar de justificar sus acciones, pero la luz de Cristo, acompañada de la santidad que venía junto con él, pusieron de manifiesto las obras. Y esto es lo que Dios sigue haciendo hoy en día. Cuando nos acercamos a la luz de Cristo, nos vamos a dar cuenta si estamos manchados o no estamos manchados, figurativamente a causa de nuestro pecado. Y es por eso que estos hombres, en contrapartida, lo que trataron fue de apagar esa luz de Cristo. Y lo llevaron a una muerte de cruz, creyendo que allí acababa todo para ellos. Pero el Evangelio continúa hablándonos en esta mañana a nosotros y nos dice que más el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad es aquella persona que ha aceptado ser reprendido a causa de sus pecados y por lo tanto acude a Dios con un corazón lleno de arrepentimiento. Este tipo de personas son los que vienen a la luz de Cristo y encuentran por medio de ella la salvación. En 1 Juan 1, del 8 al 10, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El andar en la luz es tener a nuestro Señor Jesucristo como el modelo a seguir. El verdadero creyente siempre va a buscar que andar en la luz. Y esto es algo que a mí me sorprendió, porque la naturaleza, la creación de Dios también tiene algo que enseñarnos. Y ustedes saben
la historia del girasol. Los girasoles son plantas extraordinarias que para poder desarrollarse y crecer, ellos siempre buscan la luz del sol. Ellos son capaces de girar, de moverse, siempre enfocándose a la luz del sol. Qué importante es esta enseñanza que la naturaleza nos está manifestando en estos tiempos. El girasol, una simple plantita, para que ellos puedan crecer, necesitan siempre estar direccionados a la luz del sol. Y ellos giran, se mueven, porque su naturaleza les permite crecer por medio de la fotosíntesis y la manera en que ellos van fortaleciendo sus tallos cuando están mirando la luz del sol. Y esto es muy importante aplicarlo a la vida del creyente, porque la única manera en que el creyente puede crecer, puede ser limpio, puede crecer en sabiduría, en madurez, es siempre mirando la luz de Cristo. En la medida que nosotros nos alejemos de la luz de Cristo, la manifestación que Dios quiere mostrar a través nuestra se irá apagando de a pocos. Seamos como el girasol, esta plantita tan simple, esta flor tan bella, tan simple, que crece mirando siempre la luz del sol. Seamos como el girasol, que ha entendido que para poder crecer y desarrollarse necesita siempre mirar hacia la luz del sol. Seamos así como ella y comencemos a ver la luz de Cristo, nuestro modelo a seguir, que va a ser la única manera en la que tú y yo podamos verdaderamente crecer y madurar en la fe de acuerdo al propósito de Dios en Cristo Jesús. Dios envió lo mejor que tenía para que pudiese tomar nuestro lugar en la cruz. Un lugar en el cual tú y yo merecíamos estar. Pero gracias a esa manifestación propuesta desde el inicio de los tiempos, por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por este regalo inmerecido, es que nosotros hemos sido juzgados, pero ya no condenados, porque Cristo pagó nuestras culpas por medio del derramamiento de su sangre en la cruz. Hermano y hermana, aprendamos a valorizar la entrega que hizo Jesucristo de sí mismo, derramando su sangre en la cruz. Ese amor de Dios que no tiene límites y que va mucho más allá de lo que era el pueblo de Israel. El amor de Dios que se extendió a todo el mundo, porque el propósito del mundo, de Dios para el mundo, es que nadie se pierda. Y nosotros tenemos que estar involucrados como iglesia en ese propósito de Dios. Poder dar a conocer el Evangelio, para que nadie diga, yo nunca escuché hablar de Cristo. Porque la ignorancia no nos va a condenar. Lo que va a condenar a la humanidad es su forma de renegar de la vida cristiana y su rebeldía de no aceptar la gracia de Cristo por medio de la cruz. Nuestra rebeldía es lo que va a condenar al mundo, no su ignorancia. Nuestro papel, entonces, querida iglesia, es proclamar el Evangelio de la luz de Cristo. Y por último, recordemos el ejemplo del girasol. Aprendamos a ser como el girasol, siempre dispuesto a girar hacia donde está la luz. Busquemos la luz de Cristo que ilumine nuestras vidas y que vaya manifestando aquello que nosotros debemos de cambiar. Bendiciones en este día para cada uno de ustedes, que la gracia de Cristo sea manifestada sobre ustedes.